Hola, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Antes que nada, me gustaría agradecerte a la Asociación Civil Docentes Inclusivos en Red por esta invitación, por haberme tenido en cuenta en esta semana de concientización, haberme tenido en cuenta para dialogar un poco, ¿no? Y hacer esta pequeña charla. Bueno, me presento, mi nombre es José González, soy licenciado en acompañamiento terapéutico, soy también licenciado en educación inclusiva, ejerzo la profesión de acompañante terapéutico desde hace más de 15 años, soy el autor del libro Encrucijada entre el ser y la praxis, dilemas de la práctica cotidiana, y también soy el autor del libro Historias de cotidianidad, relatos y reflexiones de un acompañante terapéutico. Soy de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en dicha ciudad ejerzo la función de director en un centro terapéutico, puntualmente en lo que sería el Centro Terapéutico del Sur. Y bueno, ahora que ya les sale un poquito más de mí, por así decirlo, me gustaría focalizarlos en lo que sería la temática que nos convoca hoy. Hoy más que nada me gustaría hablarles de lo que serían los diferentes modelos que giran en torno a la discapacidad, puntualmente los diferentes paradigmas, cómo estos influyen en lo que sería la educación inclusiva, ¿no? Y a la vez me gustaría hablarles un poco del acompañamiento terapéutico y más que nada por ahí las principales dificultades que se le presentan a los acompañantes a la hora de trabajar en el ámbito educativo. Bueno, cuando hablamos de los modelos históricos en torno a la discapacidad son tres, básicamente es el modelo de presidencia, el modelo rehabilitador y el modelo social. El modelo de presidencia se podría dividir en dos submodelos, por un lado el modelo eugenésico y por otro lado el modelo de marginación. Si teníamos que situar históricamente el eugenésico, podríamos hablar de lo que sería la antigua Grecia. Puntualmente se consideraba a la discapacidad como un castigo de los dioses. Se consideraba que una persona con discapacidad no tenía el derecho a la vida, básicamente, y lo que se terminaba haciendo era se terminaba sacrificando, se terminaban haciendo muchos infanticidios, por así decirlo. El segundo modelo ya es el submodelo de marginación, por ahí históricamente se podría comenzar a ubicarlo a partir del Renacimiento en adelante. Y si bien, bueno, básicamente lo que pasa en el modelo de marginación, perdón, es que se considera que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad. Entonces, como no tiene nada que aportar, hay que aislarla, hay que marginarla, por así decirlo, ¿no? Esto explicado muy a grandes rasgos. Se considera que la causa de la discapacidad sigue siendo un tema religioso, sigue siendo un castigo de los dioses en su modelo de marginación. En este submodelo, lo que empieza a ver, por así decirlo, como primer contacto con la medicina, es que a la hora de determinar si una persona tiene discapacidad por causas médicas, por así decirlo, y no por castigo de los dioses, esto se determinaba mediante un comité. Este comité estaba compuesto por un sacerdote, un cura y un médico, por así decirlo, ¿no? Ese comité evaluaba si el origen de la discapacidad era un castigo de los dioses o era de origen médico, por así decirlo. Frente a esto, lo que se hacía con la persona con discapacidad era que se la terminaba marginando, se la terminaba excluyendo. Si bien ya no existían o no se presentaban con tanta frecuencia los infanticidios, como sí se presentaban en el modelo eugenésico, la realidad es que la tasa y la esperanza de vida de una persona con discapacidad rara vez llegaba a la adolescencia, ya que a causa de esta misma marginación, a causa de esta misma falta de atención, muchas veces las personas con discapacidad terminaban falleciendo, ¿no? Bueno, el segundo modelo es el modelo rehabilitador. En este modelo rehabilitador se considera que la persona con discapacidad ya tiene algo que aportar a la sociedad siempre y cuando sea rehabilitada, ¿no? Se guía bajo lo que sería la lógica de salud, enfermedad. La persona con discapacidad tiene que ser rehabilitada, se podría llegar a decir también, ¿no?, que tiene que ser normalizada para poder aportar algo a la sociedad en sí. Y por último, está lo que sería el modelo social de la discapacidad, el cual no va a poner el foco en la deficiencia de la persona, sino que en realidad va a poner el foco en lo que son las barreras que la sociedad le impone, ¿no?, a la persona con discapacidad, las cuales le impiden, por así decirlo, desarrollarse plenamente en sus actividades de la vida cotidiana. Ahora, está bien, ustedes me podrían preguntar ahora, che, José, ¿qué tiene que ver todo esto, ¿no?, con lo que sería la educación inclusiva o lo que sería el ámbito educacional? Básicamente uno podría llegar a pensar desde la lógica de las ciencias naturales, por así decirlo,
que el emergente de un paradigma anula automáticamente al anterior. La realidad es que en lo que son las ciencias sociales esto no siempre es así. Y en el caso puntual de la discapacidad, nosotros nos vamos a encontrar con que en los diferentes establecimientos educativos, estos tres modelos que mencionábamos, estos tres modelos conviven. Está bien, ustedes en ese momento van a decir, che, pero pará, el modelo eugenésico ya casi que no existe más el modelo eugenésico. Sí, si bien es real eso, no podemos negar que hay instituciones educativas que responden al modelo de marginación, muchas veces instituciones educativas en las cuales la persona con discapacidad es marginado, es excluido, ¿no?, de ese grupo de pares. Podemos también hablar de instituciones educativas que por ahí responden más a lo que sería el modelo médico rehabilitador, en el cual básicamente lo que se busca es que ese niño, niña o adolescente sea normalizado, ese niño o adolescente sea normalizado para poder acatar las órdenes que esa institución educativa, por así decirlo, ¿no?, le plantea y le exige. Y también nos podemos encontrar con instituciones educativas que se guían bajo lo que sería el modelo social de la discapacidad y en la cual estas instituciones por ahí serían las más ideales para promover lo que sería el sistema de educación inclusiva, en la cual se va a combatir básicamente las diferentes barreras que, que se van a presentar, ¿no? Cuando hablamos de barrera, pensemos que hablamos por ahí hablamos de barreras arquitectónicas, hablamos de barreras culturales y hablamos también, ¿no?, de barreras normativas. Cuando hablamos de barreras culturales, nos referimos a diferentes formas de concepción que hay sobre la discapacidad, diferentes creencias que tienen determinadas culturas. Y cuando hablamos de barreras normativas nos referimos a que muchas veces por ahí hay marcos normativos que entran en conflicto a la hora de garantizar la inclusión educativa, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho en el centro que trabajo que muchas veces cuando vamos a una escuela a luchar, por así decirlo, por los derechos de ese niño, niña o adolescente, nos encontramos con este choque de barreras en el sentido de que por ahí, no sé, nos ha pasado de presenciar que el directivo de escuela común, por así decirlo, la escuela a nivel, manifieste que existe determinada normativa por el cual esa persona con discapacidad no podría acceder, no sé, a una adecuación, por así decirlo, de contenidos. Nos pasó puntualmente con un caso que la escuela lo que sostenía era que según determinada normativa, como este joven no tenía un CUT, no tenía un certificado único de discapacidad, no podía acceder, por así decirlo, a una readecuación, perdón, más que de contenidos, era una modificación a la hora de evaluación, ¿no? Y en ese mismo debate también había un directivo de educación especial que sostenía que había marcos normativos que garantizaban básicamente ese derecho del niño que se encontraba en pleno proceso de diagnosticación. A ver, en este punto me gustaría mencionar que siempre que haya choques de marcos normativos, siempre va a primar el que más garantice los derechos de ese niño, el que menos vulnere los derechos de esa persona. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta en lo que respecta a nuestro país, Argentina, es que nuestro país está adherido a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención tiene carácter constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta convención está por arriba de cualquier ley, de cualquier resolución provincial, nacional que pueda llegar a existir. Y esto me parece algo muy importante porque muchas veces por ahí se vulneran los derechos educativos del niño, niña o adolescente y no se tiene en cuenta esta convención en el discurso, no me estoy hablando, que si se tendría en cuenta, muy fácilmente se tendrían que garantizar los derechos de esa persona. Pero bueno, la realidad que igualmente este es un tema para hablar 1 hora, 2 horas. Nosotros por ahí lo que observamos en la práctica cotidiana, tanto en el centro como en mi práctica como acompañante, es que estos tres paradigmas conviven y que muchas veces entran en conflicto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesionales decimos intervenir desde lo que sería el modelo social de la discapacidad, desde un modelo en el cual no nos focalizamos en lo que sería la limitación de la persona, sino que en realidad nos focalizamos en cómo el entorno limita a esa persona. Discursivamente decimos eso, pero por ahí muchas veces en el accionar terminamos haciendo acciones que están más cercanas a lo que sería, por ejemplo, el modelo médico, ¿no? Pero bueno, eso como les dije hoy, tenía ganas de hablar un poquito de esto y también tengo ganas de hablar un poquito
de lo que sería la figura del acompañante terapéutico, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, yo no sé si les mencioné, soy de Mar del Plata, soy de la provincia de Buenos Aires, entonces por ahí me voy a focalizar más que nada en lo que sería provincia de Buenos Aires. A la mayoría de los acompañantes terapéuticos en el ámbito educativo de provincia de Buenos Aires, los que nos suele pasar por ahí es que hay un desconocimiento muy grande sobre cuál es el rol y función del acompañante terapéutico dentro del ámbito educativo. Entonces, por ahí muchas veces se espera que el acompañante cumpla funciones pedagógicas, básicamente. Cumpla por ahí un rol de segundo docente en el aula, cumpla una función de hacerse responsable de ese niño, y no se tiene en cuenta por ahí lo que sería la resolución 782/13. Esta resolución es una resolución del año 2013, valga la redundancia, y apunta justamente a dos partes. Por un lado, apunta a todo lo que es el tramiterío burocrático que requiere un acompañante terapéutico para trabajar en el ámbito educativo. Y por otro lado, perdón, también apunta a cuál es la función del asistente externo barra acompañante terapéutico en el ámbito educativo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta resolución plantea, por ejemplo, dos tipos de prestaciones. Una prestación asistencial y una prestación terapéutica. A ver, recordemos que el acompañante terapéutico, su principal función dentro del ámbito terapéutico, dentro del ámbito educativo, perdón, va a ser más que nada cumplir un rol terapéutico en conjunto con el resto del equipo interdisciplinario de ese niño, eh, poder cumplir esos objetivos, pero no va a tener responsabilidad de lo que es el contenido pedagógico, por así decirlo. Esta resolución manifiesta, por ejemplo, acá este texto es puntual de la resolución y dice, ¿no? Apunta a la intervención social dentro del ámbito escolar. Su accionar está dirigido a la atención, asistencia y o apoyo personal en distintas actividades dentro de la escuela, al establecimiento de relaciones vinculares y también a la contención física o emocional del alumno cuando lo requiera. Y también la misma resolución manifiesta, ¿no? La intervención pedagógica está a cargo de todos los docentes del sistema educativo que están involucrados en la enseñanza, centrada en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y en el desarrollo de la propuesta educativa pedagógica definida para el alumno. Bueno, en este punto, como les mencionaba, una de las principales por ahí dificultades que se le presenta al acompañante terapéutico en el ámbito educativo es justamente que se le exige muchas veces por ahí cumplir una función pedagógica cuando en realidad el AT no fue formado para esto. Yo en este punto también he visto muchas discusiones en las redes sociales, por ahí mucho enojo de parte de algunos docentes diciendo, bueno, pero pará, si el acompañante terapéutico no va a apoyar en la parte pedagógica, ¿para qué está un acompañante terapéutico? Es un debate muy amplio, muy largo. En este punto yo pienso que, por ejemplo, estaría bueno comenzar a incorporar la figura también de lo que es el licenciado en educación inclusiva. La figura de licenciado en educación inclusiva está bastante vigente en lo que es la provincia de San Juan. El licenciado en educación inclusiva es una formación de grado, es una licenciatura de ciclo complementario, el cual pueden acceder únicamente los técnicos en acompañamiento terapéuticos y los docentes, ¿no? Y la figura del licenciado en educación inclusiva tiene ambas patas. Tiene, por un lado, la parte pedagógica y por otro lado, la parte terapéutica. Pienso que por ahí también no sería tan loco o tan desatinado comenzar a imaginarnos dentro del ámbito educativo la figura del licenciado en, en educación inclusiva, sobre todo no para que toda la responsabilidad no caiga sobre el acompañante y termine siendo como una especie como de guerra muchas veces entre el acompañante y el docente. A ver, yo pienso que el acompañante, en ese sentido, en el ámbito educativo, también tiene que trabajar en conjunto con el docente, también tiene que trabajar en conjunto con los directivos, tienen que trabajar, a ver, en conjunto básicamente con todos los agentes que intervienen en el proceso de inclusión de ese niño, niña o adolescente. Tiene que trabajar básicamente por intermedio de la psicoeducación, tiene que trabajar por ahí brindándole herramientas al equipo docente, a personal de maestranza, a los directivos, sobre cómo vincularse con ese niño, cómo planificar diferentes estrategias con ese niño, ¿no? Eh, tiene que trabajar básicamente interdisciplinariamente, algo que muchas veces por ahí no pasa lamentablemente. Pero bueno, ese por ahí ya es tema de otro video.
Así que bueno, no lo quiero hacer muy largo. Espero que lo hayan disfrutado. Ante cualquier duda o consulta, mi Instagram es @lic.gonsalvesjosé. Si quieren llegar a profundizar en algún tema de los que hemos visto muy brevemente en este video, cuentan con mi Instagram para cualquier duda o consulta. Así que bueno, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado y un abrazo grande. Y nuevamente muchas gracias a la Asociación Civil Docentes Inclusivos en Red por tenerme en cuenta. Chau, chau.